Buenas tardes, bienvenido a esto que es nuestra tercera clase, creo, ¿no? Nos tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases del día de hoy, ¿ya? Pero déjenme copiar esto aquí a un ladito que no lo he guardado todavía. Van a disculpar el tema del horario, hoy día lo hemos cambiado por hoy día, ¿ya? Es que estaba arreglando el tema me chocaba con un laboratorio, ¿ya? Operaciones con vectores. A la hora de realizar operaciones con vectores, explicamos cómo se hacían a través del método gráfico, pero yo no hacía método gráfico a la hora de solucionar el examen, ¿no ves? Nosotros no recurrimos al método gráfico para solucionar los exámenes, ¿ya? ¿Qué método utilizamos? El que utilizamos más es el método analítico. ¿Por qué explicamos el método gráfico? Porque entre el método gráfico se encuentra el método del paralelogramo. El paralelogramo es el primer principio de la mecánica, es muy importante. Casi todos los problemas en esta parte lo vamos a resolver a través de ese método. No ponemos en práctica el método, sino que tomamos el concepto general del método, ¿ya? Ahora estamos en los métodos analíticos y lo hemos dividido en dos partes. Uno se llaman por definición o fórmula, ¿no ves? Donde yo puedo sumar, restar y hacer productos, ¿ya? Y la otra se llama el analítico propiamente dicho. A la hora de hacer analítico voy a sumar, restar y hacer productos, ¿ya? Ahí está. La anterior clase iniciamos con un ejemplo, un ejercicio de forma analítica y le calculamos la suma, le calculamos la resta, le calculamos el módulo y todo lo demás, ¿no ves? Nuestra gran pregunta era, ¿puedo poner en práctica este método a la hora de tomar otro ejemplo? Me dicen qué número de ejemplo nos tocaba, qué número era el último ejercicio. Ahí está, son ejemplos, ¿ya? Ejemplo 5. Sean los siguientes vectores. Sean los vectores. Ahí está. Vector A igual a 11 unidades, punto y coma, dirección este. ¿Ya? Ejemplo, el vector B igual a 10 unidades, punto y coma, dirección 40 grados. Ahí está. ¿Ya? Hallar. Inciso A. El módulo del vector A y del vector B. Módulo de A y B. Inciso B. A vector más B vector. La suma de A más B. Ejemplo C. Inciso C. Hallar A vector menos B vector. Ahí está. Habíamos dicho nosotros una forma práctica de resolver ejercicios con vectores es dependiendo de la forma en la que se escriben los vectores, ¿no ves? Y nosotros habíamos anotado, siempre estamos anotando 5 formas en las que se escriben los vectores, ¿ya? Y habíamos dicho, ejemplo, cuando un vector viene de su módulo, punto y coma, la dirección y el sentido, digamos, ¿no? Ejemplo, norte, ahí está. Ejemplo B, cuando un vector viene dado por su módulo, punto y coma, la dirección y sentido, ¿no ves? Estas dos formas de escritura del vector se llama forma de escritura polar del vector. Cuando los vectores están en forma polar, yo lo resuelvo por definición o fórmula. ¿Lo ves? Ahora, lo habíamos dividido de las otras 3 formas de escritura del vector. Ejemplo, el vector C, ¿ya? Miren, como un punto, 1,1,0. Como un punto, como era en geometría plana.
Ejemplo, vector D, ¿ya? Viene dado como una curva. 3 para X más 2 para Y menos Z. Valores de X, valores de Y y valores de Z. Ejemplo, el vector E en forma de versor o su forma unitaria. 3 en Y más 2 en J menos K. Hasta ahora no hemos avanzado todavía cómo un vector se convierte en la forma unitaria del mismo, pero basta para decir para nosotros que Y significa X, J es Y y Z es K. Esta es la forma del versor, ¿no? Es la que más utilizamos. Vamos a explicar, al final de vectores, vamos a explicar en qué momento pasa esto, ¿ya? Por ahora basta decir que para nosotros la dirección X es Y, la dirección Y es J y la dirección Z es K. Estas tres formas de escritura del vector, cuando el vector está expresado en valores de X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, se llama forma cartesiana del vector. ¿No ves? Escrito en forma cartesiana. Cuando un vector está escrito en forma cartesiana, se resuelve por el método analítico. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Cuando le estén tomando examen, lo primero que va a hacer es fijarse si el vector en el problema está en forma polar o está en forma cartesiana. Vengo acá y me fijo. ¿Cómo está dada la pregunta? Parece que el ejemplo está dado en forma polar. Entonces, el problema se va a resolver por definición o fórmula. Perfecto. Ahora que ya sé que el problema se trata de un problema de definición o fórmula, sé que voy a tener que definir cosas y sé que voy a tener que emplear la fórmula de esa definición. Cuando el problema está en forma cartesiana, se aplican métodos analíticos. ¿Qué sabemos hasta ahora? Que en los problemas de vectores hay dos caminos. O lo resuelvo por fórmula o lo resuelvo por el método analítico. ¿Cómo sé el camino? Dependiendo de la forma de escritura del vector. ¿Se entiende? Ya, vengo acá y digo, empecemos con ese problema. El vector A. Vale la pena hacer el inciso A, hallar el módulo de A y B, y la mayoría que estuvo presente en la primera clase me dice, ¿no ve? La nomenclatura de un vector, ¿no ve? A la hora de hablar en forma polar, primero viene el módulo, punto y coma, la dirección y el sentido. Primero viene el módulo, la dirección y sentido. Por lo tanto, por analogía, el módulo de A vale 11 y el módulo de B vale 10. Eso lo sabemos de la primera clase, ¿ya? Ojo con el inciso A. Obviamente, si usted acaba de ingresar a la clase, tiene que ajustarse a lo que estamos avanzando los otros. Inciso B. Hallar la suma de A más B. Obsérvese que la anterior clase, la anterior semana, para sumar, sumábamos las I con las I, las J con las J, las K con las K, ¿no ves? Cada uno de los coeficientes de los lados sumábamos. Pero ahora en el problema no hay I, no hay J, no hay K, ¿no ves? No hay X, Y, Z, porque estamos avanzando la forma de escritura polar del vector. Cuando está en forma polar, se resuelve por fórmula. Entonces, empleemos el método por fórmula. Primer paso, para resolver un problema por definición o fórmula, yo tengo que hacer un gráfico aproximado del problema. ¿Ya? Esto para mí va a ser X, esto va a ser Y. Ahí está. Voy al plano cartesiano y digo, lo primero que se hace cuando voy a resolver por definición o fórmula es hacer un gráfico aproximado. No es un gráfico a escala, ¿ya? Ni es un gráfico perfecto. ¿Por qué? Porque no estoy en método gráfico, pero necesito un gráfico que responda al problema, un gráfico aproximado. Empecemos. Graficando los vectores. Grafiquemos el vector A. ¿Sabemos graficar? Sí, aprendimos en la primera clase, hace 2 semanas. ¿Cómo se grafica? ¿Ya? Se grafica contando. Vamos con el módulo. Voy a contar 11 unidades en la dirección esta. ¿Dónde está la dirección esta aquí? Ya habíamos dicho nosotros, para mí va a ser norte, sur, este y oeste, ¿no? Los planos cardinales. Ahí está.
norte, sur, este y oeste. Si me dice que el vector A se encuentra 11 unidades en la dirección este, quiere decir que el vector se encuentra apoyado sobre el eje positivo de las X. Y obsérvese que yo le estoy dando valor en mi gráfico, cuánto vale el vector A hasta ahí, por ejemplo. Eso quiero que sea 10. Y ahí anoto, A vale 11. Ahí está. Perfecto. 11 en dirección este. Vamos con el vector B. ¿Qué dice el vector B? 10 unidades, dirección 40 grados. ¿Lo ves? ¿Cómo se dibujan los vectores en forma polar? El ángulo se mide en sentido antihorario, sentido contrario a lo que gira alrededor, medido desde el eje positivo de las X. A la hora de medir las 10 unidades, voy a medir desde el origen del planito, desde aquí, pero voy a tener que contar 40 grados en sentido antihorario, ¿ya? Como es un gráfico aproximado, no utilizo transportador. Simplemente digo, yo sé que este cuadrante tiene 90, la mitad va a ser 45, por lo tanto, mi ejemplo se encuentra un poquito más abajo de la mitad. Y obsérvese que vale 10 unidades. Si esto para mí representa 11, 10 va a ser un poquito más pequeño. Y ahí lo hago, un vector. ¿A ver? No puedo hacerlo más grande porque mi gráfico no tendría sentido. Ahí, y lo llamo el vector B y vale 10 unidades. Ahí está. ¿Cuánto es la distancia angular? Desde el eje positivo, el sentido antihorario, ahí están los 40 grados. ¿A ver? Perfecto. Primer paso, para resolver problemas en forma, cuando están escritos en forma polar, tengo que ir a definición o fórmula. Para poder aplicar la fórmula, el primer paso es hacer un gráfico aproximado del problema. Perfecto, ya tengo el gráfico. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿dónde se encuentra la resultante de la suma de dos fuerzas? En el paralelogramo de fuerzas del mismo. ¿De dónde sabemos eso? Del primer principio de la mecánica, ¿no es? Una ley es para nosotros, es algo sagrado. Y decimos nosotros, ¿dónde se va a encontrar entonces? Se va a encontrar en su paralelogramo de fuerza. Entonces aplicamos ya el paralelogramo. Entonces mi reglita y comienzo. La paralela de A sobre B. Ahí está, voy a aplicar el paralelogramo. Y ahora la paralela de B sobre A. No sé qué tan paralelo me salga, ya depende del impulso. Ahí está, creo que me salió paralelo. Vamos a ver acá. Si se ve, sí, yo lo veo de aquí, por lo tanto se ve. Ahí estoy aplicando el paralelogramo. Esperen un ratingo ya, vayan haciendo el paralelogramo. Se me bajó la batería. He dibujado bien mi paralela, ¿ya? Ahora dice, ¿dónde se encuentra la resultante de la suma de dos fuerzas? En su paralelogramo de fuerzas del mismo. Ahí está. Ahora la resultante se encuentra uniendo el punto de origen con la intersección de las rectas paralelas, ¿no ves? Ahí está. Si esto es A paralela, esto es B paralela. Y esto se llama resultado o resultante. Vectorialmente hablando, E de vector es igual a A vector más B vector. Eso es vectorialmente hablando. Numéricamente hablando, ¿cómo encuentro el valor de R? ¿Cómo encuentro el valor de R? Ojalá. No, es que el triángulo. Con la sí, ley exacto. de cosenos.
Ley de cosenos. Ya. Escuchen una Es que cosa. Pitágoras solamente es para triángulos paralelos. Ya. No lo puedo hacer midiéndolo porque obviamente mi gráfico no es real, es un gráfico aproximado, por lo tanto una respuesta aproximada y no me sirve. Como el tema dice que estamos en por definición o fórmula, por lo tanto tengo que usar una fórmula, una generalización de una relación, ¿ya? En un video en el canal está la demostración, ya le hice la demostración, falta que le cambie de privado a público, ¿ya? No la voy a hacer la demostración aquí, pero vamos a aplicar, para hallar el valor numérico, vamos a aplicar la ley de los cosenos. Ahí está. Ley de cosenos. Esa va a ser la fórmula, ¿ya? Para este título. Y decimos nosotros, ¿qué dice la ley de los cosenos? Dice que la resultante de la suma de dos fuerzas es igual a la raíz cuadrada de el módulo del primero al cuadrado más el módulo del segundo al cuadrado más menos el doble del módulo del primero por el segundo por el coseno del ángulo que lo separa. Ahí está. Esa sería una generalización en cuanto a la fórmula. ¿Ya? Ahí está. Sería la resultante de la suma de dos fuerzas en el paralelogramo es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de el módulo del primero al cuadrado más el módulo del segundo al cuadrado más menos el doble del primero por el segundo por el coseno del ángulo que lo separa. Para poder entrarme a utilizar la ley de los cosenos, yo debo conocer lo siguiente. R es la incógnita, el módulo de A es dato, vale 11. El módulo de B es dato, vale 10. A y B son datos y necesito conocer el ángulo entre los vectores. Para conocer el ángulo entre los vectores me voy a apoyar en la teoría de ángulos, ¿ya? Ejemplo, cuando el problema se trate en el primer cuadrante, el ángulo entre los vectores responde a la diferencia de el ángulo mayor, en este caso 40 grados, menos el ángulo menor, en este caso 0 grados. Por lo tanto, para este ejemplo del primer cuadrante, el ángulo entre los vectores es igual a 40 grados, ¿no? Es la distancia angular que hay entre el vector A y el vector B. Ahora, θ es dato, vale 40 grados. Voy a aplicar la ley de los cosenos. El único problema que me encuentro es que la ley de los cosenos es ambigua. Viene en positivo y negativo. Y decimos nosotros, ¿qué voy a utilizar? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Los dos. Negativo. Los dos al mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo. Positivo. Le apuesto que usted estudia ingeniería química. Sí, porque siempre dicen, elija uno de los dos, dice. Listo. Siempre elegimos una sola opción, no los dos. Ya, a ver los fieles, ¿dónde están? Puedes aceptar lo que... ¿Y cómo escogemos cuál? No hay ningún participante esperando. No hay ni... Positivo Ya, porque está en el primer cuadrante. Vamos a decir, no tiene nada que ver el primer cuadrante, por si acaso, ¿ya? No vamos a generalizar. Ya hemos visto por qué no podemos generalizar, ¿no? Porque no se cumple para todo. Vamos a poner una regla, ¿ya? Por suerte, la ley de los cosenos tiene su propia regla. Dice la regla así. Depende del ángulo. Si θ, el ángulo entre los vectores, es mayor a 90 grados, usted va a utilizar entonces el signo negativo. Si θ, el ángulo entre los vectores es menor a 90 grados, entonces usted va a usar el signo positivo. ¿Ya? Ahora sí podemos generalizar. No importa si se encuentra en el primero, cuarto, tercero, segundo cuadrante, vamos a generalizar por esta regla. Si θ, el ángulo entre los dos vectores es mayor a 90 grados, entonces uso negativo. Si θ es menor a 90 grados, puedo usar positivo. Quien quiera la demostración lo vamos a ver en otro momento. ¿Ya? Ahora mi pregunta se hace más corta, pero sigue habiendo una duda. ¿Qué va a pasar en el caso si θ
el ángulo entre los vectores fuera igual a 90 grados. ¿Qué voy a usar? ¿Positivo o negativo? Ambas. Los dos. Teorema de Pitágoras. Ninguno. Cero, coseno de 90. Pitágoras. ¿No? Los dos. No. Pitágoras por 2. No, porque está Dice su numerado. compañero, Coseno igual a 90 igual a 0. Que es valor verdadero. dice su compañero, ¿Por qué perpendicular? si tita es igual a 90, la expresión estaría así. Y decimos nosotros, ahora el ángulo entre los vectores es 90 grados. Estamos hablando de un problema, un caso particular. Si los dos vectores fueran perpendicular, ¿no? Yo le hago paralelogramo y va a estar ahí. Si tita es igual a 90, ¿cuánto vale el coseno de 90? ¿Cuánto vale el coseno de 90? 0. El coseno de 90 es 0. Y 0 por cualquier cosa es 0. Por lo tanto, 0 por b va a ser 0, 0 por a va a ser 0, 0 por 2 va a ser 0. Lo que me reduce la expresión, ¿no? Desaparece toda esta parte. La ley de los cosenos se va a convertir en el teorema de Pitágoras. Es decir, si tita es 90, voy a utilizar el teorema de Pitágoras. La resultante va a ser igual a cuadrado más b cuadrado. Y es un caso particular, ¿no? Es un caso para cuando los dos vectores son perpendiculares. Es el teorema de Pitágoras, que es un caso particular de una generalización de la ley de los cosenos. Perfecto. Ahí está. Por ahora, que estamos introduciéndonos a problemas con vectores por fórmula, perfecto, está bien así. Pero esta regla la vamos a escribir en algún lado, nos la van a preguntar. Por si acaso, es pregunta del primer parcial del anterior semestre del grupo de verano con el ingeniero Shawon, ¿ya? Del Z3, ¿ya? Fue su pregunta de su examen en verano. ¿Por qué la ley de los cosenos, cuando tita vale 90, por qué se hace así? Les pregunto. ¿Lo ven? Ya. Sigamos con los dos otros. Por ahora, vamos a decir lo siguiente. Miren. Vamos a decir lo siguiente. La pequeña regla que estoy aplicando, la voy a anotar, pero la voy a borrar, la voy a guardar, la tengo presente. Para hacerlo más fácil, vamos a decir lo siguiente. Cuando esté aplicando la ley de los cosenos y esté haciendo una suma, voy a usar el signo positivo para sumar. ¿Ya? Por ahora vamos a quedar así. Hasta que aparezcan ejercicios más complicados, ¿ya? Para hacer más práctico. ¿Les parece? La ley de los cosenos viene en positivo y negativo, pero para nosotros vamos a utilizar por ahora para sumar el signo positivo, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? ¿Me ayudan, por favor? Ayúdenme. Sería la resultante va a ser igual, el valor numérico, sería a cuadrado, módulo de a. 11 cuadrado más módulo de b, 10 al cuadrado, más 2 por 11 por 10 por el coseno de 40 grados. Ahí está. ¿Cuánto sale eso numéricamente hablando? La calculadora, por favor. 19.74. Estoy de acuerdo. Sale eso. Confirmo. 19.74. Utilizando la regla del redondeo, ¿ya? A dos decimales. Ahí está. Entonces, me salió que la resultante de la suma de estas dos fuerzas por el paralelogramo, utilizando la ley de los cosenos para la suma, sale 19.74. ¿Está difícil sumar vectores en forma polar por fórmula? No. Simplemente tengo que recordar la ley de los cosenos, ¿ya? Y la ley de los cosenos se va a convertir en la primera formulita que aparece en este tema. Para nosotros es la primera fórmula, ¿ya? Siempre cuando nos pide hallar eso, vamos a ocupar esa fórmula. Siempre que le pida suma. Ah, ya. Para la suma de dos vectores. Hay que escuchar bien el título, ¿ya? Para la suma de dos vectores. ¿Lo ves? Cuando es más vectores.
Otro método vamos a aplicar. Otro método. Ahorita estamos con dos vectores, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando tenga más vectores? Porque en los ejercicios del práctico viene 1, 2, 3, 4, 9, 5 viene. Vamos a aplicar otro método. Por ahora solo estamos aplicando para la suma de dos vectores. ¿Cuál? La ley de los cosenos. Solo para la suma de dos vectores. ¿Ya? Ahí está. ¿Está difícil sumar vectores por la ley de los cosenos? No. ¿Qué necesito? El gráfico aproximado, hacer el paralelogramo y luego aplicar la ley de los cosenos. La dificultad que ustedes van a tener tal vez sea encontrar el ángulo entre los vectores. He visto en el práctico del grupo SG, por ejemplo, del ingeniero Sánchez, el problema viene así. Un vector está aquí en el primer cuadrante, es A, y aquí el ángulo, por decirle, es 40 grados. El otro vector está en el eje negativo de la X. Aquí está B. Ya, a ver, atiendan. ¿Cómo hago? No sé, va a esperar. Así. Ahí llegó mi mamá. Apliquen el paralelogramo. ¿Cómo aplicarían el paralelogramo? Sí, dijo que te va a esperar. Apaga el audio. El audio, por favor. Micrófono. La ley de los cosenos. ¿Cómo harían para aplicar la ley de los cosenos? Lo primero que van a aplicar es el paralelogramo de fuerzas del mismo. Es decir, la paralela de B sobre el vector A. Tu micrófono. La paralela de A sobre el vector B. Ahí está mi paralelogramo. ¿Dónde está la resultante? Entre el punto de origen y la intersección de las rectas paralelas. Ahí está la resultante. ¿Cuál es la dificultad en este problema? Primera dificultad que van a tener es encontrar el ángulo entre los vectores. Para encontrar el ángulo entre los vectores voy a tener que hacer teoría de ángulos, ¿ya? Yo sé, por ejemplo, que una recta tiene 180 grados, ¿no ves? Si yo corto un segmento de este ángulo, es decir, aquí corto 40, ¿cuánto me queda como ángulo sobrante? Me queda 140. Entonces, el ángulo entre los vectores es 140, por decirles un ejemplo. He visto otro práctico del multigrupo. Dice así, un vector me da en el primer cuadrante, esto es A, y aquí A vale 30 grados. Otro vector me da en el cuarto cuadrante, ¿ya? Y aquí el ángulo me lo pone con respecto a acá. Aquí es 20 grados con respecto a Y. Ahora, yo no me interesa sus ángulos, me interesa saber el ángulo entre los vectores. Yo le llamo θ al ángulo entre los vectores. ¿Cuánto vale el ángulo entre los vectores? A ver, apliquemos teoría de ángulo. Este segmento vale 30. Tendré que sumarlo a este otro segmento de ángulo. Como este cuadrante tiene 90 y aquí vale 20, se supone que el ángulo de aquí arriba vale 70. 90 para que era 90. Ahora digo 40 más 30, digo 30 más 70, 100. Ahí está, el ángulo entre los vectores es 100. Ahora aplico el paralelogramo. Ahí está. ¿No ves? Por ahí está la resultante. Ahora tengo que aplicar la ley de los cosenos. La dificultad que ustedes van a tener va a ser dependiendo, los vectores no siempre van a estar en el mismo cuadrante. Dependiendo de la posición de las rectas, voy a aplicar la teoría del ángulo para poder encontrar el ángulo entre los vectores, que es el primer paso que se hace. Para eso se grafica, ¿ya? Para eso se grafica. ¿Se entiende? Ya, hable. Ya, ya. A ver. Ahí está. Así viene el ejemplo, mire, en el práctico. Dice, esto es A y aquí el ángulo es 30. ¿Ya? Ahora, aquí está B. Y aquí el ángulo es 20. Yo le pido a usted que aplique la ley de los cosenos y calcule la resultante.
Usted me dice, lo primero que tengo que saber para poder calcular la resultante es qué ángulo hay entre los vectores, ¿no? Este angulito, ya, lo voy a pintar más grueso. Este es el ángulo que quiero. Suponga que usted ese ángulo lo llamó tita, ¿ya? Tita llamó ese ángulo. La pregunta es, ¿cuánto vale tita? Para poder dar con el valor del ángulo, usted va a tener que aplicar teoría de ángulo, ¿ya? ¿No ve? Y empieza por acá. ¿Cuánto vale el ángulo, este angulito de acá? Si todo este cuadrante vale 90, el cuarto cuadrante, y aquí vale 20, entonces usted aquí arriba vale 70, porque 20 más 70 hacen los 90. Ahora, ¿qué distancia hay desde A hasta B? 30 más 70, 100, ¿no ve? El ángulo entre los vectores es 100 grados. Ahora va a aplicar usted el paralelogramo, paralela, y la paralela, ahí está mi paralelogramo. Y ahí está la resultante E. Ahora, a la hora de aplicar, solo aplica la ley de los cosenos y va a ser la raíz cuadrada del módulo de A, módulo de B, más menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo que nos separa. Ahí está. ¿Cuál es la un minuto? Ya se va a cortar. Ya, lo de tita al principio 40 grados menos 0. O sea, ¿por qué el 0? Porque, digamos, ya no había con quién o con... Es el ángulo de A, del vector A. Sí, Gracias. la anterior clase explicamos que cuando un vector está apoyado en el eje positivo de las X, el ángulo se mide, no ve, a partir del eje positivo, en este caso el ángulo de A es 0. ¿Por qué? Porque X está completamente apoyado sobre el eje X. ¿No ve? Gracias. Se van a dar formas para encontrar el ángulo. Hay veces el ingeniero lo quiere complicar ya en cositas simples, ¿no ve? Como por ejemplo el ángulo. No tiene nada que ver con la operación, pero lo quiere complicar. Yo solamente le he puesto el ejemplo. Así. Y problemas así, por ejemplo. Hay otros, sí, hay otros. Tal vez alguno encuentre un problema donde, por decirle, esto es B y el ángulo aquí es B. Y el otro vector se encuentre en el cuarto cuadrante. Ahí está. A ver, más complicado todavía. Ahí vale 30. Calculen el ángulo entre los vectores. ¿Cuál ángulo van a trabajar? ¿Con el externo o con el interno? Con el que sea menor a 180 vamos a trabajar siempre, ¿no? Uno de los dos va a dar menor a 180. Porque habíamos definido en la primera clase que la distancia máxima entre dos vectores es 180 y la distancia mínima entre dos vectores era 0 grados. Entonces empiezo, miren, este cuadrante tiene 90. Ahí está. Ahora es 30 más 90 más 20. ¿No ve? Y esa es la distancia angular. ¿Cuánto hay ahora? Sería 120. El ángulo sería 140. ¿Ahora puedo aplicar la ley de los cosenos? Sí. Siempre nos van a querer complicar de una u otra forma, ¿ya? Pero son cositas sencillas. Tampoco nos ponen gran cosa. ¿Ya? Voy a borrar estos ejemplos. Y recuerden repasar el tema de teoría de ángulos, ¿ya? Para tenerlo clarito en el examen. El examen del grupo SG del anterior semestre, regalado, ¿ya? Este es de coordenadas y me daba un vector aquí. Esto era el ángulo que me daba y el otro me lo daba aquí. Por decirles así. Esto es A y esto es B. Nada más, no es algo del otro mundo, ¿ya? A veces se lo regala el docente dependiendo de qué tan bien se están portando ustedes, ¿ya? Depende de qué tan bien se portan. También se parece a un ejercicio parecido que le preguntaron en el Z2, ¿ya? Pero en el Z2 le preguntaban el producto. Entonces no hay mucho que discutir, ¿ya? Vayan repasando. Ya, vamos con nuestro ejercicio. Inciso B, la suma, paralelogramo, ley de los cosenos. Inciso C, la recta. Y comienzo. Primero, comenzamos con el gráfico aproximado. Ahí está el gráfico. Tengo que hacer un gráfico. A ver. Y empiezo.
Voy a graficar el vector A. Ahí está, eso es A para mí. Voy a graficar el vector B. Dice 10 unidades en dirección 40 grados. Ahí está. ¿Dónde está el ángulo? Aquí. ¿Es el mismo gráfico que arriba? Sí, porque es el mismo problema. Son los mismos vectores. Pero aquí me estaba preguntando por la suma. Y aquí me está preguntando por la resta. Y decimos nosotros, si aplico el paralelogramo de fuerzas, me va a salir así, ¿no ves? Y la resultante va a estar aquí, R. Y vectorialmente hablando, voy a decir yo, R vector es igual a A vector más B vector. Obtuve la suma, pero no quiero la suma. Yo quiero la resta. Y esto no me sirve, lo borro. No me sirve porque es la suma. Ya hice la suma, estoy haciendo lo mismo. Quiero la resta. Y recuerdo que al avanzar en conceptos de vectores, no se pueden restar vectores. No existe la resta en vectores. Entonces, ¿cómo hago el ejercicio? Lo hacemos a través de artificios matemáticos. ¿Cuál era el artificio que nosotros empleábamos? Era el siguiente. Si quiero encontrar A vector menos B vector, que no existe, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a recurrir a la ley de los signos y al vector opuesto de un vector. Y voy a decir, al vector A le voy a sumar la versión negativa de B, el vector opuesto de B, para que por la regla de los signos, más por menos me dé A menos B. Y la operación que nosotros realizamos es esta de en medio. ¿Ves? Hacemos una suma, pero aplicamos el vector opuesto de un vector. ¿Cómo encuentro el vector opuesto de un vector? Supongamos que este fuera el vector B. Para encontrar el vector opuesto de un vector, lo único que tengo que hacer es multiplicar todo el vector por menos 1. Cuando multiplico un vector por menos 1, se convierte en su vector opuesto. Todo se mantiene con diferencia del sentido. Ejemplo, el mismo punto de aplicación, la misma dirección, ¿no ves? La misma cantidad va a seguir valiendo el vector B10, pero lo que cambia es el sentido. Ahora, en lugar de apuntar hacia arriba, va a apuntar hacia abajo. Y el vector B ya no se llama B, se llama menos B. ¿Cuánto vale? Vale 10. Ojo que el módulo no cambia. Lo que cambia es el vector. Ahora es negativo el vector. ¿No? Ahora este de aquí arriba desaparece y se va para abajo. Ese es el vector negativo de un vector. Perfecto. Pongámoslo en práctica entonces. Borro esto y voy a ponerlo en práctica. Vengo aquí a mi problema y me topo con que B es 40 grados arriba del eje positivo de las X y A están en forma, son apoyados en el eje positivo de las X. Y digo, quiero hacer A más el negativo de B. Lo primero que voy a hacer es convertir a B en negativo. Para convertir a B en negativo, lo voy a multiplicar por menos 1. Cuando multiplico a B por menos 1, se convierte en el vector opuesto de un vector. Mantiene el punto de aplicación, va a mantener la misma dirección, lo que va a cambiar es el sentido. En lugar de ir hacia arriba, ahora va hacia abajo. Por teoría de ángulos, digo yo, los ángulos opuestos son ángulos iguales, entonces aquí están los 40 grados. Y el vector B, en vez de llamarse B por menos 1, ahora se llama menos B. ¿Cuánto vale menos B? Sigue valiendo lo mismo 10 porque no tiene nada que ver con el módulo. Ahí está mi problema. Y ahora, en lugar de estar aquí arriba, esto desaparece. A ver, desaparece. ¿Dónde está el vector? Ahora está acá. Y ahora tengo que aplicar teoría de ángulos para saber cuánto es el ángulo que hay entre B y A. Voy a actualizar el ángulo. Y como ustedes saben, un ángulo llano tiene 180 grados. Si corto un segmento de este ángulo, es decir, le saco 40, me queda 140. Entonces aquí θ es 140 grados. ¿No ven? Ahora les pregunto a ustedes, el vector A y el vector menos B.
¿Dónde se encuentra la resultante de la suma de dos fuerzas? En el paralelogramo de fuerzas. En el paralelogramo de fuerzas del mismo. Por lo tanto, digo paralela de A sobre B y la paralela de B sobre A. Ahí está. Ahí estoy aplicando paralelogramo. Y ahora con negro, ahí va a estar la resultante. Todo encaramado. Vectorialmente hablando, ¿cómo vale la resultante? Aquí puedo hacerlo vectorialmente hablando. R es igual a ¿qué? A vector más el negativo de B vector. ¿No ve? Así se llama. Se llama menos B, se llama el vector. Entonces, eso es vectorialmente hablando. Y esto es igual a ¿qué? R es igual a menos B. Vectorialmente hablando. Ahí saqué la recta. Pero lo que estoy haciendo en realidad es una suma. ¿Cómo encuentro numéricamente hablando el valor de la resultante? ¿Cómo encuentro el valor numérico de la resultante? Con ley de coseno. Por la ley de los cosenos. Entonces digo, va a ser igual a la raíz cuadrada de el módulo de A al cuadrado. Más, recuerden que este se llama menos B. Entre paréntesis, menos B al cuadrado. Más menos el doble de A por menos B por el coseno del ángulo que lo separa. Ahora, habíamos quedado que íbamos a usar positivo para la suma, ¿no ves? Ahí está el positivo, así habíamos quedado con ustedes. Ahora digo, saquemos esto y me sale que R es igual a ¿qué? A ver, ayúdenme con rojo. A al cuadrado es A al cuadrado. Menos B, todo al cuadrado. Menos por menos se hace más. Por lo tanto va a ser B positivo cuadrado. Y ahora aquí, miren, positivo por menos B. Menos 2 veces AB por el coseno de θ. ¿No ves? Ahora yo observo que el ángulo coseno, mire, es de 140. Si ustedes meten a su calculadora, cuando el ángulo es mayor a 90 y aplican coseno, la calculadora va a identificar que ustedes se encuentran en el eje negativo de las X, ¿no ves? Le va a salir negativo. ¿Ya? Cualquier valor arriba entre 91 y 179 en este intervalo, la calculadora va a identificar que es negativo. Por eso todos los cosenos de 91 a 179 van a salir negativos. Negativo por negativo, este se va a hacer positivo. Y aquí termino haciendo una ensalada con el tema del signo. Unos van a tener una respuesta de 10 y otros van a tener una respuesta de 20. Y yo le voy a preguntar cuál tiene la razón. Para no entrar en detalle de este problema, le habíamos anotado debajo de la ley de los cosenos, le habíamos anotado una regla. ¿Se acuerdan? Si θ es mayor a 90, si θ es menor a 90. ¿Se acuerdan de esa regla? Sí. Sí. Pero dijimos no lo vamos a usar. Y aquí, el hecho que estén cambiando el vector de sentido y estén estropeando el gráfico y estén haciendo la demostración, también no lo vamos a utilizar. Para no hacerlo más complicado esto, yo no lo resuelvo así, ¿ya? Les explico a los alumnos cómo hacerlo, pero como se van a terminar peleando por la calculadora, les digo, no lo hagan así. Y lo borramos. ¿Por qué, me dicen? Porque están empezando a hacer problemas y todavía no tienen bases para hacerlo de esta forma. Lo vamos a hacer así, sí, en algún momento sí. Cuando estemos en el 3D vamos a hacer así. Cuando tengan madurez. Entonces vengo otra vez aquí y empiezo. Dibujo el vector A, dibujo el vector B. Aquí están los 40 grados. Ahí está. La suma se encuentra en el paralelogramo. Perfecto, pero no queremos suma. ¿Dónde se encuentra la recta? Si yo observo la interpretación geométrica del vector suma en el paralelogramo, es la diagonal que une el punto de origen de ambos vectores con la intersección de sus rectas paralelas. Esa es la interpretación geométrica.
Ya, recuérdenla, porque nos las van a preguntar. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la interpretación geométrica del vector resta o vector diferencia? Y ustedes me van a decir, la unión de las puntas de los dos vectores se conoce como el vector diferencia, ¿ya? Vector resta. Ahora, para sumar, yo voy a utilizar la ley de los cosenos en positivo para hacer la suma. Para hacer la resta, también voy a utilizar la ley de los cosenos, ¿ya? También voy a utilizar la ley de cosenos. Pero en vez de llamarlo resultante, le voy a llamar vector diferencia. Y voy a decir, la diferencia es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado menos más el doble de a por b por el coseno que lo separa. ¿Está más fácil? Sí. Y hacerlo mucho más fácil lo vamos a hacer. Si para sumar voy a usar positivo, para restar en la ley de los cosenos voy a usar negativo. ¿Se entiende? Técnicamente son lo mismo. Para sumar uso positivo y para restar uso negativo. Y ojo con el ángulo entre los vectores. Sigue siendo 40 para los dos. ¿Ya? Ahora, ayúdenme a calcular. El vector diferencia va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 11 cuadrado más 10 al cuadrado menos 2 por 11 por 10 por el coseno de 40. ¿Cuánto sale el vector diferencia? $7,24. 7.24. Perfecto. Corroboro. Corroboro. Ahí. Observemos lo siguiente, ya, lo que estamos haciendo. Observemos el gráfico. Aunque nuestros gráficos no son exactos, tienen cierta similitud. Miren, este está a menor escala incluso. Observemos lo siguiente. ¿Cuál de los dos es más grande? Del paralelogramo. R, que es la diagonal principal, o D, diferencia, que es la unión de las puntas de dos vectores. ¿Cuál es más grande? Aunque el gráfico tuviera escala, los dos, yo me doy cuenta que R vale 19.79 y D vale 7.24. Incluso lo puedo hacer aquí, ya lo voy a encaramar el gráfico. Observen lo siguiente. Voy a unir las dos puntas y voy a llamar, esto es el vector diferencia. Ahora les pregunto, ¿cuál es más grande? R vale 19.74 y en el gráfico es más grande. D vale 7.24 y en el gráfico es más pequeño. ¿No ven? Ahora vamos a decir nosotros, interpretación geométrica. La suma es la diagonal principal y la resta es la unión de las puntas. Ahí está. ¿Se entiende? Y miren, para este gráfico, del gráfico yo sé que D va a ser más pequeño que la suma. ¿Ya? ¿Va a ser siempre esto así? No, no siempre va a ser así. A ver, veamos un ejemplo. Voy a borrar un ratito esto, ¿ya? Me voy a borrar un ratito, me voy a prestar el espacio y vamos así. Veamos otros ejemplos. Después en el examen ustedes están solitos. Veamos otro ejemplo, ¿ya? Ahí está. Esto vale B y vale 10. Y aquí el ángulo es 40, ¿ya? Esto es A. Y vale 11. Ahora les pregunto a ustedes. Voy a aplicar la ley de los cosenos, ¿no ves? Para encontrar la suma y la resta. No me gusta esto. Está muy echado. Ahí está. Ahí está mi gráfico. Ya, ahí está el gráfico. Miren, ¿cuánto es el ángulo entre los vectores? ¿Cuánto es el ángulo entre los vectores? 140. Rapidito, por favor, tenemos algo que hacer. 140. 140. Tita igual a 140. No quiero encaramarlo, lo voy a hacer aquí abajito, ¿ya? Tita es igual
Del gráfico sale que tita es 140, ¿no? Tampoco sirve que lo haga así porque lo van a confundir. Ya, ahí lo voy a dejar escrito. Tita entre los vectores es 140. ¿Dónde se encuentra la resultante de la suma de estas dos fuerzas? En su paralelogramo, es decir, la paralela de B sobre A y la paralela de A sobre B. Ahí está, el paralelogramo. Estoy tratando que me salga paralela. Ahí está. ¿Dónde está la suma? Mire, uniendo el punto de origen con la intersección de la paralela. Esa es la R, ¿no ves? ¿Cómo encuentro la R? Lo voy a encontrar con la ley de los cosenos. Ahorita lo voy a hacer. ¿Ya? ¿Cómo encuentro la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Geométricamente hablando, la interpretación geométrica de la recta. En la unión de las puntas de los vectores. Ya, en la unión de las puntas. Entonces voy a unir las ambas puntas y voy a llamar, mire, con una D grande, diferencia. A la hora de calcularlo numéricamente, ya voy a borrar esto, después lo hacemos, no importa. Lo hacemos de nuevo. Observemos. Primero, ayúdenme a calcular la suma. ¿Ya? Ayúdenme a calcular la suma. Sería R va a ser igual a la raíz cuadrada de 11 al cuadrado más 10 al cuadrado más 2 por 11 por 10 por el coseno del ángulo que lo separa. ¿Cuánto es el ángulo que lo separa? 140 es lo que lo separa. ¿No ves? Ahí están. Calculen eso, por favor. Y ahora aquí voy a decir la diferencia. Es igual a la raíz cuadrada. Lo he hecho muy arriba. La diferencia es igual a la raíz cuadrada de 11 al cuadrado más 10 al cuadrado menos. La suma es con más, la resta es con menos. Menos 2 por 11 por 10 por el coseno del ángulo que lo separa. Ahora, ¿cuánto salió R? ¿Cuánto salió D? R es 7.24 y D es 19.74. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es más grande? Más grande es D. Veamos en el esquema, si responde el resultado al esquema que estoy realizando. ¿Cuál es más grande del gráfico? ¿R o D? D. D. Se supone que el gráfico tiene que ser compatible con los resultados y decir que exactamente nos salió así. Pero observemos el comportamiento. Para sumar, uso positivo. Para restar, uso negativo. ¿Qué se corrige? Mire cómo se autocorrige. El coseno de 140 va a ser negativo, volviendo esto negativo, restando esta operación. Cuando hago lo contrario en la recta, el coseno de 140 es negativo. Multiplicándose por este signo se vuelve positivo, adicionándole a este resultado. Por eso ese comportamiento. A partir de ahora ya podemos generalizar entonces. Vamos a generalizar. En vez de estar cambiando de sentido, para hacer una suma, voy a usar la ley de los cosenos en positivo. Para hacer una resta, voy a usar la ley de los cosenos en negativo. Considere que el ángulo que estoy tomando va a hacer que eso cambie, ¿no ve? No vayan a tomar el cambio de signo dos veces. Ya, a letra muerta lo estamos haciendo. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí se entiende. Ya. Entonces, esta es la forma en que van a resolver. No la que estaba haciendo hace rato, esa la vamos a hacer más adelante. Cuando estemos en el 3D, le voy a hacer la demostración de por qué la diferencia es la unión de las puntas. ¿Ya? Ojo con algo que falta. Ojo con algo que falta. ¿Ya? Y lo voy a hacer aquí abajito. No de este problemita que acabamos de hacer, que era para demostrar eso. Lo voy a hacer para el problema anterior. Miren, para no estropear ese gráfico, lo voy a volver a representar el gráfico aquí abajo y voy a decir esto es A y esto es B. Y aquí es 40. La suma está en su paralelogramo. Ahí está la suma. Se llama R. La unión de las puntas
es el vector diferencia. ¿No ve? Me voy a centrar en la este. Miren, ¿cuál es el sentido de la resultante? Y aquí está el sentido, ¿no ve? Ese es su sentido. Nótese que en la diferencia no le he puesto sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la diferencia? Entonces borro este gráfico y lo hago más detalle, pero no la suma, porque la suma, la dirección, el sentido, todo está definido ya. ¿En cuál es el que tengo problema? Tengo problema en la resta. Y vuelvo a hacer otro gráfico. 4 veces estoy haciendo lo mismo, ya. Espero que se entienda. Y digo, esto es el vector A, esto es el vector B, y aquí están los 40 grados. Cuando uno las junta de los dos vectores, eso es la diferencia, ¿no ves? Perfecto, todos ustedes me van a decir que es la diferencia, pero yo le voy a preguntar, ¿qué diferencia es? ¿Es A menos B o es B menos A? ¿Cuál de los dos es? B menos A. B menos A. O A menos B. ¿Cuánto vale A menos B? ¿Cuánto vale B menos A? Yo le apuesto que si aplicamos la ley de los cosenos y decimos B menos A o A menos B, ¿cuánto va a ser el resultado de cada uno? Es como yo le pregunte a usted está allá al frente de mí, yo le pregunte, ¿cuántos pasos hay desde donde estoy yo hasta donde estás vos? Y me va a decir, hay 2 pasos. ¿Y donde estás vos hasta donde estoy yo, cuántos pasos hay? Igual hay 2 pasos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de la distancia de A a B y cuál es la distancia de B a A? Para empezar, el módulo de los dos vale lo mismo, va a valer lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sentido? El sentido. No es lo mismo que yo le diga a otro, caminar hacia donde mí hay 2 pasos, es más corto, y me va a decir, la misma distancia hay donde vos hasta donde estoy yo. ¿Han escuchado eso? ¿No ven? ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso tengo que dar los 2 pasos o los da él. Es el sentido. ¿Quién hace qué? Para no entrar a detalle en la demostración, vamos a decir lo siguiente. Ya, voy a borrar esto. La cantidad es la misma, la distancia es la misma, el módulo va a ser el mismo. ¿Cuál es la diferencia? El sentido. Luego hago la demostración. ¿Ya? Vamos a decir lo siguiente. Se nombra primero el vector que se está señalando, ¿ya? Donde está llegando. Si le pongo el sentido hacia arriba, ¿esto qué sería? Sería B menos A. Esto va a ser B menos A. ¿Se entiende, no ves? Ahora si le borro, lo estoy haciendo simple, ¿ya? Sin demostraciones, sin nada. Ahora si le cambio así, ¿eso qué es? A menos B. ¿Ya? ¿De dónde sale eso? Del vector opuesto. Voy a tener que hacer la demostración, pero cuando estemos entrando al método del triángulo, ¿ya? Cuando hagamos ley de seno voy a hacer la demostración. Por ahora, que se me quede grabado en el disco duro, el sentido del vector depende del orden de la operación. Si es A menos B, a la hora de graficar, el vector va a estar llegando al vector A, ¿no ves? Y si es B menos A, el vector va a estar llegando a B. Va a ser B menos A y tendría que ir en el otro sentido. Ahí está, ¿ya? Los dos son diferencias y valen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia del sentido? ¿Ves? ¿En dónde quedó? En B menos A. Por lo tanto, esto va a ser así. Ahí está. ¿Se entiende? Sí, dice. ¿La E qué significa? ¿Cuál es la E? No sé, hay una E 11 como E. Eso es norte, sur, este y oeste, ¿ya? En forma de los puntos cardinales. Los problemas hay veces los nombran en forma de los puntos cardinales, ¿ya? En ese caso, estamos hablando de la forma, eso vamos a pillar cuando encontremos la forma de escritura polar del vector. Incluso en algunos problemas lo hacen más complicado, le ponen así, del este hacia el sur, 30 grados, le pone así, viene la referencia. Y uno dice, ¿qué está hablando? Me está diciendo que yo mida 30 grados, pero ¿en qué dirección? Medido desde el este hacia el sur. Sería debajo del eje positivo de la X, ¿no? A eso está haciendo referencia.
también lo voy a encontrar a veces así, por decirlo así. Así viene en el práctico multitud. Noreste, dice. ¿Qué es noreste? La dirección está entre el norte y el este, ¿no ves? Como no me indica el ángulo, obviamente está a la mitad. ¿Cuál es la mitad de un cuadrante? 45. En este caso, casi siempre yo estoy utilizando en los ejemplos, utilizo la dirección este, ¿ya? Ahí. Estoy haciendo referencia a los puntos cardinales. Me avisa cuando se está acabando el tiempo. Ya. Luego de tanto barullo, voy a borrar lo que no nos interesa. ¿Ya? Voy a borrar lo que no nos interesa. Voy a borrar esto. Esto no me sirve. Esto tampoco me sirve. Y ahora, nuestro problema. Inciso B, inciso A, inciso B, la suma. Inciso B, la resta. Ahí está. Y nos salió 7.24. Sí. Ahí está. Eso es lo que debemos copiar. Para sumar y restar se ocupa la ley de los cosenos. Para sumar en positivo y para restar en negativo. Pero, ¿qué diferencia es esto? Aquí le ponemos sentido, ¿ya? Ejemplo. Si le pongo, el ejemplo, ¿qué me está pidiendo el ejemplo? Ya viene definido. Dice A menos B. Entonces el sentido debe ser así, ¿no? Ahí está. ¿Eso qué es? Es A menos B. Se nombra primero la operación que se está realizando. Ahí está. Acabamos. Solo es 11 y 10, ¿cierto? En el inciso A, aquí está el inciso A. Sí. No, el inciso A. Dice A y B. El de arriba. Valor absoluto de A y B. El módulo de A y B. El módulo. ¿Aquí? No, dice hallar A. Hallar A. Ah, ya. Aquí A y B, sí. Sí, ese. No hallar el módulo de A, hallar el módulo de B. ¿Por qué no lo he hecho? Porque se hace por analogía, ¿no ves? Lo que debimos haber hecho es lo siguiente. Debimos haber escrito así. A vector es igual a 11 punto y coma dirección E. Se escribe así. El vector es igual al módulo del vector punto y coma a la dirección. Ahora de aquí por analogía, esto vale esto vale esto y esto vale esto. Entonces digo, el módulo de A vale 11 y su dirección es 0 grados. Ahí está. Eso lo hicimos, no lo he hecho porque ya lo hemos hecho en la primera clase, ¿ya? Cuando trabajamos la nomenclatura en vectores en forma polar. ¿No ves? En otras palabras, en cristiano, A vale 11 y B vale 10. ¿Y alguien más tiene que hacer una pregunta? Sí, la diferencia entre A menos B y B menos A, el sentido sería el opuesto, pero, ¿y la dirección? La dirección sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma para los dos. Sí, sigue siendo la misma. Lo va a notar usted, mire, no lo va a notar ahorita, pero en su examen, para algunos grupos, viene así. Así es el examen en el espacio, ¿ya? Y esto se llama L1, esto se llama L2 y esto se llama L3. Y ahora esto ya viene con sentido. Este es hacia allá, este es hacia allá. Y le van a preguntar a usted por L2. Y usted dice, ¿qué vale L2? Y aquí va esta tita, ¿no ve? Usted dice, ¿qué vale L2? L2 puede valer L menos L3 o L3 menos L1, ¿no ve? Porque está uniendo las dos puntas de dos vectores, si se da cuenta. Ahora, ¿qué sentido le va a dar? Por ejemplo, si usted le da este sentido, ¿eso qué es? Eso es L1 menos L3. Y si le da el sentido hacia el otro lado,
Ahora, eso es L3 menos L1. ¿Por qué le hablo de la dirección? ¿Por qué este ejemplo? Porque el docente le va a preguntar ahora cuánto vale este ángulo, cuánto vale este ángulo. Si este ya es dato, por ejemplo, vale 40, ¿cuánto vale este? Y usted va a tener que aplicar otras propiedades para poder hallar el ángulo de gamma o poder hallar el ángulo de alfa. ¿No ve? En cuanto a la dirección, va a hablar de una dirección local referente a este sistema dentro del triángulo. ¿Ya? Por eso, a la hora de hablar de la dirección, vamos a hablar de la dirección de respecto a qué, ¿no? Respecto a este eje o respecto a este eje. Mire, se da cuenta, es la misma dirección, ¿no? Si esto vale alfa, ¿cuánto vale aquí arriba? Alfa también, porque esto es A y R, esto es A y R, son las mismas. Por eso, ¿ya? No sé si se entiende. Me avisa cuando vaya a acabar el tiempo, ¿ya? Por ahora, no vamos a estropear nuestro gráfico. Ahí está. Ya. Ya. Suma de vectores por la ley de los cosenos. Perfecto. ¿Ya? Vamos haciendo otro ejemplo. A ver. Ya, vamos haciendo otro ejemplo. Ejemplo número 6. ¿Puedo borrar esto? Me avisan ya. Si tienen preguntas de la suma, pregunten ahora porque voy a hacer otra operación. Suma y resta, ley de los cosenos. ¿Tienen preguntas? ¿Antes de este ejercicio hicieron otro? ¿O este Sí. es el tema? No, hicimos otro. Ejemplo número 6. Sean los vectores. Ejemplo, el vector A, 3i más 2j menos k. Ese es que siempre se nos ocurre. Vector B, ejemplo, 6i menos 4j menos 2k. Que son paralelos. Este le voy a cambiar, ¿ya? Por 5k. Ahí. Ahí tengo dos vectores. Y me piden hallar. Inciso A. El producto de A por B vector. Inciso Carlos, queda un B. minuto. Ya. El producto de B por A vector. Inciso C. A vector por B vector. Ya se va a colgar. Ya, se va a colgar y entran de nuevo. Ya voy a mandar el enlace. Vuelvan a entrar, por favor, al enlace. Voy a enviar ahorita. Estoy aprovechando todo el tiempo posible. Más. Carlos, ¿puedes mutearlo a ese Bertol? Vamos. Se nos hace un poquito más complejo, ¿ya? Se nos hace un poquito más complejo. Miren, le voy a aumentar inciso E. A más B. Solo por molestarlo nomás, ¿ya? Me avisan si la letra no se entiende, ¿ya? Estoy pasando clase de la voz, así que ya no debo tener nada de mentira. A más B. Arriba en los vectores es 3, ¿qué? A ver, le voy a leer, ¿ya? Sean los siguientes vectores. El vector A es igual a 3i más 2j menos k. El vector B es igual a 6i más 4j menos 5k. Hallar. Inciso A. A punto B, producto punto. Inciso B. B punto A, producto punto. ¿No ve? Es cambiar. Inciso C. A vector, producto cruz, B vector. Inciso D. B vector, producto cruz,
A vector. Inciso E, A más B. Y este lo estoy haciendo por molestar. Ahí está. Y vamos a empezar por la operación más fácil. Y decimos Auxiliar. nosotros. ¿Sí? ¿Cómo se llaman sus nombres técnicos de esos tipos de resultados? ¿De cuál de todo? Del producto punto y el producto X. No he avanzado nada todavía, recién estoy empezando. Ya ahora tengo, si me da un minuto, vamos a llegar a... Están activados, están. Ya hay algunos que miran la clase haciendo bolo, eso están echando chispa. Está bien, pero escúchame una cosita. Vamos a empezar recordando, ¿ya? Primero, ¿qué forma de escritura están dadas los vectores? Si se acuerdan lo que siempre escribimos acá, hay 5 formas de escribir vectores. Esta se parece a la última, la forma del vector unitario o versor. Es decir, para nosotros esto es X, esto es Y y esto es Z. Esto es X, Y, Z. Dicho de forma simple, ¿ya? De forma simple, estoy simplificando. ¿Cómo están escritos los vectores? Cuando un vector está expresado en valores de X, Y, Z, se llama forma cartesiana del vector. ¿Tiene una forma de resolverse? Sí, se resuelve por el método analítico. Si recordamos la anterior clase, habíamos sumado en forma analítica. A ver, hagamos el inciso E, ya solamente para aclarar. Método analítico, suma. Para sumar analíticamente, primero escribo un vector, 3 veces Y más 2 veces J menos K. Debajo el vector que quiero sumar, más B, el vector B. Sería 6Y más 4J menos 5K. Ahora, la raya de la operación y el signo de la operación que estoy realizando. Para sumar vectores en forma analítica, se sigue la regla de los signos y se suma cada uno de los coeficientes de los lados con su respectivo signo. Es decir, las I con las I, las J con las J y las K con las K. Nótese la diferencia, que a diferencia del docente donde hace la definición para la suma de vectores, nosotros lo hacemos de forma práctica. Decimos A más B va a ser igual a A más B. ¿Igual a qué? 3I más 6I. ¿A qué es igual? 9I más 2J más 4J más 6J menos K menos 5K menos 6K. A la hora de sumar vectores por el método analítico, se suman cada uno de los lados con sus respectivos signos. ¿No ves? Los coeficientes. Este vector que me ha salido ahora ya no es el vector A, ya no es el vector B, es el vector A más B y lleva una sola flecha. ¿Puedo calcular el módulo de este vector? Sí, por la ley, por el teorema de Pitágoras habíamos aprendido a calcular el módulo y le sacamos raíz cuadrada a cada uno de los lados. Sería 9 al cuadrado más 6 al cuadrado más paréntesis menos 6, cierro paréntesis al cuadrado. ¿Y esto va a ser igual a qué? A 36 más 36, ¿no ves? 72 más 81, que sería 152. La raíz cuadrada de eso. ¿No ves? ¿Saben sumar vectores por el método analítico? Sí saben, estamos recordando. No es la pregunta de este momento, solo lo hicimos para recordar cómo se hacía en la forma analítica. Ya, no estamos sumando, no me interesa, por eso dije, lo vamos a poner a modo de molestar. Ahora quiero entrar a otra operación. Ya hicimos suma en forma analítica, ya hicimos resta. Ahora entramos al producto. A la hora de hablar de producto en vectores, yo voy a hacer un versus, ¿ya? Y así lo corto tajantemente. Y decimos, por una parte tenemos lo que se llama el producto simple, también llamado producto escalar, producto simple o producto escalar. Por el otro lado tenemos el producto complejo o también llamado producto vectorial.
su nombre comercial. Uno es simple y el otro es complejo. Hablando de la nomenclatura, yo reconozco una operación de producto escalar por la forma en que se escribe. El producto escalar o producto simple está representado por un punto entre los vectores. Ahí está. El producto complejo o producto vectorial, a la hora de hablar de la nomenclatura, yo lo reconozco en la operación por la forma de escritura, por una X. ¿Ya? Ahí. Le llaman cruz, aunque es una X. Cuando el docente me pregunta en un parcial, no me dice qué me está preguntando, me pone así. Entonces vengo yo y digo, oh, mira, esto es producto vectorial y esto es producto escalar. Lo sé porque he leído la definición, ¿no? Y cómo se escribe. Nosotros vamos a hacernos una tablita que le llamamos tabla de dirección de producto en vector. Por un lado está lo escalar y por otro lado está lo vectorial. Uno es simple y el otro es complejo. Empezamos por el simple. A la hora de multiplicar dos vectores, como este ejemplo, A y B, yo voy a tener que cada vector tiene tres direcciones. La dirección X, Y, Z. La dirección X, Y, Z. Si ustedes se recuerdan, ¿ya? ¿Se recuerdan? Si se recuerdan del producto, cuando hacíamos álgebra, y me quedaba 3 contra 3, y decía yo, esto se convierte en una operación distributiva, ¿no ves? Y decía, voy a multiplicar este por este, luego este por este, luego este por este. Luego voy a multiplicar este por el primero, por el segundo y por el tercero. Y finalmente voy a tener el tercero por el primero, por el segundo y el tercero en el tercero. Lo que me daba al final 9 resultados me daba algo así, ¿ya? A ver, recordemos un poco. Me daba 9 resultados, me daba. X por X, X por Y, X por Z. Y por X, Y por Y, Y por Z. Z por X, Z por Y, Z por Z. ¿No ves? A la hora de multiplicar dos vectores, como tengo 3 direcciones, voy a tener yo 9 resultados también. Lo que me va a dar Y por J, Y por K. J por I, J por J, J por K. K por I, K por J y K por K. Si aplico la propiedad distributiva. ¿Ya? Esta operación que estoy realizando así, lo voy a resumir yo en esta tablita que me va a ayudar a la hora de realizar la operación. Cuando multiplico dos vectores, yo tengo 9 operaciones. La primera operación, el multiplicado de I por I. Luego I por J, I por K. Cuando me muevo aquí, voy a tener J por I, J por J y J por K. Cuando me muevo en K, voy a tener K por I, K por J y K por K. ¿No ve? Ahí están las 9 operaciones. Las estoy agrupando y resumiendo. Y voy a decir, estoy en producto escalar. Ahí está, producto simple o producto escalar. Y lo represento con un puntito entre las operaciones. Y obviamente tiene que tener su igual. Igual, igual, igual. Ahí está. Perfecto. Esta tabla nos va a guiar y decimos nosotros, el producto escalar o producto simple tiene la propiedad absorciva, absorbe, simplifica el problema como su nombre lo dice, producto simple. Y diría decir yo, a la hora de multiplicar dos vectores en forma escalar, los vectores que tengan la misma dirección, como ejemplo I por I, son de la misma dirección, me da como resultado la unidad. Entonces, cuando encuentro I por I, me da 1. Cuando encuentro J por J, me da 1. Y cuando encuentro K por K, me da 1. Y las direcciones diferentes me dan como resultado 0. Es decir, cuando multiplico una dirección con otra dirección diferente, I por J 0, I por K me da 0, J por I me da 0, J por K me da 0, K por I 0, 0. En forma resumida, al multiplicar dos vectores,
en forma escalar, las direcciones iguales me dan la unidad y las direcciones diferentes me dan 0. ¿Qué me queda? De los 9 resultados, 3 son 1 y el resto son 0. ¿Ya? Cuando esté multiplicando 2 vectores, me voy a recordar eso. A ver, intentemos hacerlo. ¿Ya? Intentemos. Método analítico. Inciso A, hallar A por B. Escribo el vector A primero, 3i más 2j menos k. Abajo el vector con el que estoy haciendo la operación, que sería 6i más 4j menos 5k. La raya de la operación que estoy realizando. El signo de la operación, producto escalar. Ahora, A por B es igual a A por B. Igual. Y me queda esta propiedad distributiva, ¿no ves? Que está aquí. Y decimos nosotros, si aplico propiedad distributiva, me va a dar I por I, luego I por J, I por K. J por I, J por J, J por K. K por I, K por J y K por K. Así me van a dar 9 resultados. Pero gracias a la tabla, yo sé que las direcciones iguales me dan la unidad y direcciones diferentes me dan 0. Entonces aquí voy resumiendo. Cuando hago I por I me da un valor, me da 1. Cuando hago I por J me da 0. Cuando hago I por K me da 0. Cuando hago J por I me da 0. J por J me da valor. J por K me da 0. K por I me da 0, direcciones diferentes. K por J me da 0 y K por K me da valor. Ahora me sale que de las 9 operaciones, 6 son 0 y 3 son valor. Los 0 no me sirven. Borro los 0. ¿Ya? Borro los 0. Y me queda así, resumido. Los únicos valores que me sirven había sido cuando yo multiplico la dirección I con la dirección I, cuando multiplico la dirección J con la dirección J y cuando multiplico la dirección con la dirección K. ¿No ves? Eso es lo que me sirve. Entonces lo vamos a resumir. Lo resumo. A la hora de realizar producto escalar, producto simple entre 2 vectores, es igual a ¿qué? A multiplicar cada dirección con cada dirección aplicando la regla de los signos. Ejemplo, a ver, mire, 3 por 6 es 18, positivo. I por I, ¿cuánto vale I por I? ¿Cuánto es I por I? ¿Cuadrado? Aquí está la tabla. ¿Cuánto es I por I? 1. Pongo entre paréntesis 1. Ahora digo, miren, más por más es más. 2 por 4, 8. J por J, ¿cuánto vale J por J? 1. 1 entre paréntesis. Menos por menos es más. 1 por 5 es 5. ¿Cuánto vale K por K? 1. Ahora simplifico. Digo, A por B es igual a ¿qué? 18 por 1 es 18. Más 8 por 1 es 8. Más 5 por 1 es 5. Cualquier cosa por 1 es lo mismo. Y ahora continúo. ¿Cuánto me da el resultado de A por B? 18 más 8 más 5. Esto hace 26, esto hace 31. ¿No ves? A la hora de multiplicar 2 vectores en forma escalar, como el producto vectorial es absorcivo, el problema que inició con el producto de 2 vectores termina como resultado un escalar. Por eso se llama producto escalar. Cuando yo multiplico 2 vectores en forma escalar, el resultado deja de ser vector y se convierte en una cantidad escalar. Esta cantidad que me está dando ya no tiene punto de aplicación, dirección, sentido, solo tiene cantidad. Dejó de ser vector y se volvió escalar. ¿Está fácil multiplicar vectores en forma escalar? Sí, pero esta no es la forma que lo vamos a aplicar. Ya, la vuelvo a borrar. Y digo, ¿cómo voy a hacer entonces? Vamos a hacer así, más cortito. A por B
es A por B. Igual, 3 por 6, 18. Y por I, 1. Más por más es más. 2 por 4, 8. J por J, 1. Menos por menos, más. 1 por 5, 5. K por K, 1. Ahora tengo que A por B es igual a 31. ¿No ves? ¿Cortito? Sí. ¿Se entiende? No sé. A ver ustedes, tarea. Ya vayan haciendo este ejercicio, ya para ahorita, no para más tarde. Decimos, el vector F es 6i menos 5j más 3k. El vector D es igual a 2i menos 1j menos 4k. Ahí está. Raya de operación y el signo de la operación que estoy realizando. ¿Ya? ¿Cuánto vale F por D? 5. 5 de su compañera, mentalmente lo hizo. Sí. Muy bien. ¿Es de civil, usted no ve? No, soy de ingeniería en alimentos. Ya, qué mal. Y aquí Qué bien. ¿No? F. ¿Cuánto dio? Confirme. No se pasen. 5. 5. Confirmo. 5, ya. 5 la respuesta. Pronuncien si es posible. ¿Dónde están los de civil acá? Ahora. Gente. Que soy lento. 6 por 2, 12. Menos por menos, más. 5 por 1, 5. Más por menos es menos. 3 por 4, 12. ¿No ves? Ah, con razón no sacó tan fácil. Ahí está. ¿Se entiende? Entonces, sí, si no pudo hacer este porque no ha entendido, ¿ya? Si no ha podido hacer el ejemplo es porque no ha entendido. ¿De qué tablita de operación? Es la teoría. ¿Ya? Es la parte teórica. ¿Está fácil hacer producto escalar? Sí, está fácil. Por eso se llama producto simple. Porque es la I con la I, la J con la J y la K con la K, respetando la regla de los signos. Y sabiendo, aquí podemos anotarle, si quiere aquí el docente la nota así. I por I es 1, J por J es 1 y K por K es 1. Algunos docentes lo anotan así, ¿ya? Nosotros le hemos anotado la tabla completa para que sepamos qué direcciones diferentes salen siempre. Esto lo van a repasar cuando estén llevando cálculo 2 en el primer tema, ¿ya? Con el ingeniero Barroso. En cálculo 2 lo van a ver como tema 1. ¿Se entiende, ¿se entiende entonces el producto escalar? Sí, no está difícil, ¿no ves? Clarísimo. Sí. Facilísimo. Más fácil que ganarle a Oriente. No. Ya, vamos entonces. Vamos con el inciso B, ¿ya? Calculen ustedes el inciso B. Voy borrando esto. Me he usado toda la pizarra. Mal uso de la pizarra estoy haciendo. Inciso B. Ahora quiere B por A. Y decimos, claro, fácil. Primero escribimos B. Sería 6i más 4j menos 5k. Debajo el vector A. Vector A es igual 3i más 2j menos k. El signo de la operación. Y ahora, B por A es igual a B por A. Igual 6 por 3, 18, más 8, más 5. ¿Cuánto sale B por A? 31. 31. Y A por B, igual 31. Entonces, en el producto simple, en el producto escalar, el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué propiedad es esa? Conmutativa. Conmutativa, ya me estaba enojando ya. Está bien, está bien. Si ustedes son bien, ya, ahí está. Bien, propiedad conmutativa. Entonces, el producto escalar es conmutativo. El orden de los factores no va a alterar el producto. Perfecto. ¿Está facilito hacer producto escalar? Sí, es lo fácil. Vámonos al otro. Ya, voy borrando. Me avisan cuando pueda borrar. Producto vectorial o producto complejo. Producto complejo.
A la hora de multiplicar dos vectores en forma de producto complejo, yo voy a tener que va a tener I por I, I por J, I por K, J por I, J por J, J por K, K por I, K por J y K por K. Entonces esas 9 operaciones las voy a resumir como aquí. I por I, I por J, I por K. J por I, J por J, J por K. K por I, K por J y K por K. La nomenclatura. La diferencia. ¿Cómo puedo reconocer el producto vectorial? Por una cruz, por una X, ahí está. Producto complejo. El igual. Ahí está, producto complejo. Ahora decimos, cuando yo tengo dos vectores, ojo, dos vectores, y se están multiplicando en forma simple, responde a esta tabla, a producto simple. Ahora que tengo dos vectores y lo voy a multiplicar en forma compleja, va a responder a la siguiente tabla. El producto vectorial o producto complejo es expansivo. Este era absorcivo, simplifica todo. En este es expansivo, expande el problema. Se llama producto complejo y es complejo, tiene algunas propiedades complejas. Es por esto que el tema de vectores en la siguiente materia, después de que pasen estructura discreta y pasen álgebra 1, en álgebra 2 lo van a ver como materia, ¿ya? Producto vectorial, lo ven, se hace una materia. También lo ven en cálculo 2 por el tema de que tiene propiedades complejas. Desde ahora, por ahora, nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista práctico, ya lo vamos a hacer simple. Y decimos el producto vectorial o producto complejo o producto cruz. Cuando tengo direcciones iguales, me da como resultado 0. Es decir, cuando voy a multiplicar dos vectores en forma compleja, en producto vectorial, I por I me da 0, J por J me da 0 y K por K me da 0. Direcciones iguales me dan 0. Y a la hora de multiplicar direcciones diferentes, me dan como resultado la dirección faltante. A ver cómo será eso. Entonces, I por J me da la dirección faltante. ¿Qué dirección falta? K. Ahí está. I por J me da K. A ver, veamos lo contrario. ¿Qué sería lo contrario? Si I por J me da K, ¿qué me da J por I? Busquemos J por I. Aquí está J por I. J por I. ¿Qué me da? Menos K. Menos K. Menos K. Ahí está. Se entiende. Ahora paso a la siguiente operación. I por K menos J. ¿Dónde está lo al revés? K por I. K por I me da J. Aquí. J por K. Lo que falta es I. K por I, lo contrario, menos I. Todo iba bien aquí, hasta que apareció este menos J. ¿No ves? Exacto, y nos dice, estaba siguiendo el orden y aparece menos J y pierdo el orden de nuevo. Para poder entenderle voy a tener que graficar. ¿Ya? Sáquenle captura un ratico a la tabla, voy a borrar esta columna, ¿ya? Porque no me interesa. Me quedo con esa columna. Y ahora, esto es lo que está pasando. Se llama tabla de direcciones. El docente lo llama en la clase regla de la mano derecha o también la regla del tornillo. En la mayoría de los libros de física, ¿ya? En cualquiera de los otros libros, ustedes lo van a encontrar como la regla de la mano derecha o la regla del tornillo. Nosotros le llamamos tabla de direcciones. Y lo único que hace es lo siguiente. Mire. Supóngase usted que este es el eje X. Negro es X, rojo es Y Z es azul. ¿Ya? Lo que me está diciendo al hacer producto vectorial, está calculando un giro. ¿Ya? Cuando quiero girar Y, que es negro, es X, y hacia J, el resultado es K, es Z. ¿No? Y a la hora de dar la vuelta, voy calculando cada uno de esos. Si no lo vemos así, lo voy a tener que graficar. A ver, grafiquémoslo.
Ya, lo voy a graficar así. Esto es Y o X, como ustedes lo llaman. Esto es la dirección Y o J. Ya, y la pregunta es lo siguiente. Miren, vamos a la tabla, ¿ya? Cuando quiero hacer producto vectorial o quiero girar uno sobre el otro. Y por J. ¿Qué me da Y por J en la tabla? K. K. Me da la dirección faltante. Aquí aparece. ¿Ves? Y por J me da K. Y lo único que me está diciendo es esto. Y por J me da K. Me lo ha girado. ¿Cómo quedaría ahora el problema? A ver, si esto ha girado, girémoslo como él dice. Y se va donde J, J se va donde K y K se va donde I, ¿no? Están cambiando de posición. Quedaría así. Ahora aquí arriba es I y este se vino acá. Ahora esto es K. Ahora yo le pregunto, miren, lo he movido. Ahora le pregunto, ¿cuánto me da el producto vectorial de K por I? K por I es la dirección faltante, me va a dar J. Comparen con aquí arriba, lo único que he hecho es girarlo. I vino acá, J vino aquí y K vino acá. Ahora que está así, lo estoy girando de nuevo. Girémoslo. ¿Cómo quedaría? K arriba y adelante, J a este costado. Y queda así. Aquí arriba vino K y aquí vino J. Y ahora yo les digo, ¿cuánto es J por K? I. Es I, es la dirección faltante. Ahí está. ¿Ves? Lo único que hace es girar. Gira y gira y gira. Los tres están casados y me está indicando cuando yo hago el giro dónde va a terminar el otro. Eso es lo que me indica. Por eso, I por J me da K, K por I me da J y J por K me da I. Observen qué pasa si yo hago lo contrario. No quiero hacer yo I por J, yo quiero hacer lo contrario, al revés. ¿Ves? ¿Qué me da J por I? Y observo que J por I me va a dar lo contrario. ¿Ves? Ahí está, me va a dar menos K. A ver, hagan lo mismo acá. I por K, ¿qué me va a dar I por K? Menos J. Menos J. Ahora explica el menos J de dónde sale. Ahora acá, K por J. Menos I. Menos I. Ya. Para no complicarnos con esta tabla de direcciones, lo vamos a resumir así. Ya lo voy a resumir acá. Direcciones iguales me dan 0, direcciones diferentes me dan la dirección faltante. Voy a comenzar. I por J me da K, I por K menos J, J por I menos K, J por J 0, J por K I, K por I J y K por J menos I y K por K 0. Ya, guardamos la dirección. Su compañera dice, todavía yo no entiendo. A ver, veamos, hagamos un ejercicio y pongámoslo en marcha. ¿Ya? Pongamos un ejercicio y pongámoslo en marcha. Guárdenla la tabla, por favor. Captúrenla la tabla o copienla. Vamos a hacer una operación. Inciso C. A por B. A ver si nos da tiempo para acabar. Ya. Lo primero que voy a ver, voy a observar cómo están escritos los vectores. Los vectores están escritos en forma cartesiana. Voy a hacer por el método analítico. Para multiplicar dos vectores, ¿no ves? Para multiplicar dos vectores por producto vectorial, producto complejo, cuando están escritos en cartesiana, uso el método analítico. Tres formas de resolver el método analítico. El método matricial, el método determinante y el método del pivote. Nosotros vamos a hacer el pivote, ¿ya? El método consiste en armar una pequeña matricita, ¿ya? Y vamos a decir, ¿cómo se hace? Se escribe primero la orden, A por B. Y lo que se hace a continuación es armar una pequeña matriz de 3 por 3. Ahí está, la matricita, ¿ya? Para la matriz, para armar la matriz, la primera fila de la matriz va a ser las direcciones de los vectores.
Es decir, va a ser I, J y K. Esa es la primera fila. La segunda fila de mi matriz va a ser los coeficientes del primer vector del producto con su signo. En este caso, el primer A sería 3 positivo más 2 positivo menos 1. Aquí voy 3 positivo más 2 positivo menos 1. La tercera fila, los coeficientes con su signo del segundo vector. Sería 6 positivo, 4 positivo y menos 5. ¿Ya? Ya guardamos nuestra tabla, la vamos a usar más adelante. Ahí está. Para multiplicar dos vectores en forma compleja, producto vectorial, yo voy a usar este método, el método del pivote. ¿En qué consiste el método? Consiste en armar una pequeña matriz de 3×3, donde la primera fila está dada la dirección de los vectores, I, J, K. La segunda fila viene dada los coeficientes del primer vector con su signo. Y la última fila y tercera, los coeficientes del segundo vector con su signo. Y ahora, como su nombre lo dice, se llama método del pivote. ¿En qué consiste? Consiste en apoyarme sobre la dirección que estoy buscando, ¿ya? Miren, en este caso me estoy apoyando sobre la dirección I. En ese momento en que me apoyo en I, se elimina la fila en la que estoy apoyado y se elimina la columna, ¿ves? Elimino la columna a la que pertenece I y elimino la fila a la que pertenece I. Y mi matriz de 3×3 se reduce a una pequeña matriz de 2×2. ¿No ves? ¿Cuáles son los elementos? 2, menos 1, 4 y menos 5. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago para encontrar el resultado? El resultado se calcula de la siguiente manera. Se dice diagonal principal menos la diagonal secundaria. ¿Ya? La diagonal que viene de arriba hacia abajo menos la que viene de abajo hacia arriba. ¿Ya? Pero antes debo definir los signos. Por la regla de matrices, los signos para estas operaciones van a ser de forma alternada. Va a ser positivo para I, negativo para J y positivo para K. Entonces empiezo. Estoy calculando I, va a ser positivo, ¿no? El signo primero. Y comienzo así, paréntesis. Primero diagonal principal. 2 por menos 5. ¿Cuánto es 2 por menos 5? Menos 10. Menos 10. Ahora decimos menos la diagonal secundaria, ¿ya? Esta es la secundaria, hacia arriba. Sería menos la diagonal secundaria. ¿Cuánto es 4 por menos 1? Menos 4. Menos 4. Menos 4 entre paréntesis, ¿ya? Ahora cierro paréntesis y digo, eso que acabo de calcular corresponde a los valores de I. Entonces le coloco, eso es I. Así calculé I, ¿ya? No simplifico nada todavía. Agarro y digo, ya calculé I, por lo tanto ahora me voy a mover. ¿Ya? Ahí está, me muevo de la dirección I, ahora quiero calcular la dirección J. Me voy a apoyar en J, inmediatamente me apoyo en J, se elimina toda la columna, se elimina toda la fila. ¿No ves? Quedándome una pequeña matriz de así, de 2×2. ¿Cuáles son los valores? 3 menos 1, 6 menos 5. ¿Ya? Y comienzo. ¿Qué signo corresponde a J? Explicamos completo la próxima nomás. La próxima nomás, por eso. Listo, Hasta luego, Carlos, muchas jóvenes. gracias. Ya quedamos acá, Carlos. se nos acabó el tiempo.